El verano se extendía por Sundown Ridge como una gran sábana dorada. Su calor ondulaba sobre las llanuras en suaves olas brumosas que brillaban sobre las hierbas. El polvo flotaba perezosamente en el aire, removido por vientos que traían tanto la promesa de lluvia vespertina como el peso de los juicios no dichos del pueblo. El cielo era enorme, imposiblemente azul, del tipo que podía hacer que una persona se sintiera tanto abrazada como completamente sola. Debajo de él caminaba Martha Mary Dunwell, sus pasos firmes a pesar del sudor que se acumulaba en su frente y del sol que presionaba con fuerza contra sus hombros. Llevaba su pequeño morral de cocina como si fuera un salvavidas en lugar de la última cosa que poseía que sentía como suya. Cada milla de ese largo sendero polvoriento susurraba recuerdos de los lugares de donde la habían echado. Las cocinas que cerraban sus puertas en el momento en que sus ojos se posaban en su tamaño. Pero seguía caminando porque la esperanza, una esperanza callada y obstinada, aún parpadeaba en su pecho como una linterna que se negaba a apagarse. Sundown Ridge no era mucho que ver a primera vista. Un puñado de edificios, un saloon inclinado un poco hacia la izquierda, una tienda general con pintura descascarada y un establo que olía a caballos, cuero y hombres que habían viajado lejos. Sin embargo, el pueblo respiraba con el pulso crudo y tierno de un lugar donde cualquier cosa podría pasar. Mattie sentía ese pulso tirando de ella mientras cruzaba la calle principal. Sus botas hacían suaves golpes en la tierra compacta. Captaba vistazos de la gente del pueblo. Birdie Langford ajustando vestidos en la ventana de su tienda. Dusty Kellen cargando un balde de alimento. Unos vaqueros holgazaneando bajo el toldo del saloon. Sus ojos la seguían de esa manera medio curiosa, medio crítica con la que la gente a veces observa cómo se forma una tormenta. Maddie mantenía la barbilla firme, aunque su corazón se apretaba con el familiar pinchazo detrás de las costillas. Sabía lo que significaban esas miradas. Había aprendido hace mucho a descifrar el lenguaje de las miradas antes de que la primera palabra saliera de los labios de una persona. Su meta estaba justo más allá del último poste para atar caballos, la oficina del rancho de Holt Carver. Había oído rumores en el camino sobre Carver, como había perdido a su esposa 2 inviernos atrás, como el duelo lo había vaciado en formas calladas, como dirigía uno de los ranchos más respetados del territorio. Un hombre conocido por su justicia, no por su calidez. Pero la justicia era suficiente para Maddie. La justicia significaba ser vista por sus habilidades, no descartada por su apariencia. Respiró profundamente, probó el aire caliente del verano y dio un paso hacia el pequeño edificio de madera. 2 vaqueros ya estaban allí, recostados contra la barandilla. Uno codeó al otro, su risa flotando como abrojos atrapados en el viento. Mattie sintió que su estómago se apretaba. Ese uno susurró no lo suficientemente bajo. ¿Cómo se supone que va a seguir el ritmo? Se quedará sin aliento antes de que el desayuno esté a medio freír. ¿Una chava grandota como esa? Se comerá la mitad de los suministros antes de que siquiera salgamos. Sus palabras flotaban en el aire como polvo asentándose sobre sus hombros, pesado y familiar. Mattie no se inmutó esta vez. Había aprendido el arte de la quietud, de dejar que la crueldad pasara sobre ella como una nube. Pero esta vez, en lo profundo, algo pequeño se movió. Un dolor callado que le recordaba que estaba cansada. Cansada de ser evaluada antes de tener la oportunidad de probarse a sí misma. Holt Carver salió de su oficina entonces, con el sombrero inclinado bajo contra el sol. Su figura era alta, curtida por décadas de temporadas de ganado, botas desgastadas por el polvo y hombros anchos como las puertas del granero que pasaba la mitad de su vida reparando. No era un hombre de aspecto cruel, solo tallado por el tiempo y la pérdida. Pero miró a Maddie con un rápido barrido evaluador que se detuvo en su tamaño más tiempo del que ella deseaba. Señora, dijo, su tono cortés pero brusco. ¿Qué la trae por aquí? Ella carraspeó, negándose a dejar que su voz temblara. Oí que busca una cocinera para el arreo de verano. Estoy aquí para aplicar. Holt se movió, frotando la nuca como si buscara el rechazo más gentil que pudiera reunir. Cocinar es trabajo duro en el camino. Trabajo rápido, calor, terreno áspero. Mi equipo necesita a alguien que se mueva rápido. No creo que este trabajo le convenga.
Se detuvo, sin terminar, pero las palabras no dichas flotaban entre ellos como polvo atrapado en rayos de sol. Maddie sintió el familiar pinchazo, agudo y brillante, pero algo dentro de ella se levantó antes de que su vergüenza pudiera tragársela entera. Levantó la barbilla. Si mi tamaño lo ofende, señor, dijo en voz baja. No pruebe mi comida. Los vaqueros resoplaron, tratando de ocultar sus sonrisas. Holt parpadeó, desconcertado, no por el insulto, sino por la inesperada claridad en su voz. Mattie metió la mano en su morral y colocó un pequeño pastel de lata en la barandilla. La corteza brillaba en un cálido marrón dorado, y el aroma se elevaba como un cálido recuerdo escapando de la infancia. Eso es todo lo que tengo que ofrecer, dijo. Deje que hable por sí mismo. Se alejó antes de que Holt pudiera responder. Los murmullos la siguieron, pero no miró atrás. Sus pasos se sentían más pesados, el calor creciente presionando con más fuerza. Su pecho dolía, no con derrota, sino con una tristeza familiar y exhausta. Había esperado que esta vez fuera diferente. Había esperado que este pueblo, este ranchero, viera más allá de lo que otros elegían notar primero. Pero las esperanzas eran cosas frágiles, especialmente en un mundo que juzgaba rápido y con dureza. Llegó al borde del pueblo y se hundió en el viejo borde del pozo Wellstone. El viento de verano rozaba sus mejillas, cálido y extrañamente tierno, como si la tierra misma se negara a burlarse de ella. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el dolor se asentara, dejando que la decepción se plegara en las capas más profundas de su resistencia. Se movería mañana. Siempre había otros pueblos, otras cocinas, otras oportunidades, por pequeñas que fueran. Abrió su morral, contó sus monedas restantes y trató de no imaginar cuán lejos no la llevarían. De vuelta en la oficina del rancho, Holt se quedó mirando el pequeño pastel de lata como si fuera algo peligroso o sagrado. Los vaqueros se habían ido, dejando solo el murmullo callado de las cigarras. Holt dudó, sus dedos rozando el borde de la corteza. No había probado un pastel casero desde que su esposa falleció, no había sentido el peso de alguien ofreciéndole algo hecho con cuidado en lugar de obligación. Había algo en el aire alrededor de ese pastel, un susurro de canela y mantequilla, una suavidad que no se había permitido sentir en años. Levantó un bocado con el tenedor y lo probó. El mundo se detuvo. El calor, el polvo, la risa distante del selún. Todo se pausó mientras el sabor se asentaba en su lengua. Recuerdos que había enterrado hace mucho surgieron como humo de un viejo fuego. Su esposa tarareando mientras cocinaba. La calidez de sus noches en la cocina cuando la vida se sentía plena en lugar de hueca. La ternura de eso lo golpeó lo suficientemente fuerte como para que tuviera que apoyarse en la barandilla. Tragó, aturdido. Tomó otro bocado, más lento esta vez, y algo profundo dentro de él, algo que pensó que el duelo había sofocado, se movió. No dolor, no añoranza, algo más gentil, algo vivo. Miró hacia el camino que Maddie había tomado, el polvo aún asentándose donde sus botas habían caminado. Por primera vez en 2 años, Holt Carver sintió un tirón en su pecho. Eso no era duelo. Era reconocimiento, y lo aterrorizaba. Dejó la lata vacía con una lenta exhalación, su mandíbula apretándose, no con ira, sino con algo que aún no podía nombrar. Sabía una cosa con claridad sorprendente. Se había equivocado. Y la realización quemaba más caliente que el sol de verano. Alcanzó su sombrero, la respiración inestable, los ojos fijos en la dirección que ella había tomado, porque una mujer que llevaba ese tipo de bondad no debería salir de su vida tan fácilmente. Y mientras el viento cambiaba, llevando el tenue aroma de canela por el camino callado, Holt se dio cuenta de que el mundo había cambiado en el espacio de un solo bocado. Holt Carver apenas durmió esa noche. Mucho después de que la linterna se apagara y las cigarras se callaran. Se sentó en su pequeña mesa de cocina, mirando la lata de pastel vacía como si llevara escritura. El sabor aún perduraba en su lengua. Canela, azúcar morena, el más tenue susurro de nuez moscada, y algo más profundo que no podía nombrar pero reconocía instantáneamente. Calidez,
ternura, un pedazo de humanidad que no había permitido cerca de su corazón desde que la tierra se cerró sobre el ataúd de su esposa. Giró la lata en sus manos, frotando el borde con el pulgar de la manera en que un hombre afligido podría trazar la espina de una fotografía perdida hace mucho. Los vientos nocturnos rozaban las ventanas, llevando el aroma de salvia de los campos abiertos. Se sentó en el silencio, sintiendo un dolor que pensó que era lo suficientemente fuerte para superar. Al amanecer, la lata aún estaba frente a él, y Holt se levantó con un propósito inquieto que no se atrevía a nombrar. La primera luz se derramaba por las ventanas, oro suave extendiéndose por sus tablas del piso como una promesa. Ensilló su caballo, Duke, y cabalgó hacia el pueblo. La lata de pastel metida cuidadosamente en su alforja como si fuera frágil o sagrada. El aire de verano era más fresco a esa hora temprana, el cielo pintado con delicadas franjas de lavanda y rosa antes de que el sol comenzara su ascenso. Holt trató de estabilizar su respiración, pero algo dentro de él se sentía inquieto, casi urgente, como un hombre acercándose a una verdad que había pasado años evitando. Encontró a Mary Dunwell en un puesto polvoriento al borde de la carretera justo más allá de Sundown Ridge, una mesa de cocina improvisada bajo un árbol de algodón torcido. Ya estaba trabajando, el cabello recogido suelto, mangas arremangadas hasta los codos mientras moldeaba masa con manos expertas. La harina espolvoreaba su piel como tiza tenue, y sus movimientos eran lentos pero seguros, firmes como una mujer que había aprendido a cargar su propio mundo sola. El tenue aroma de galletas fritas flotaba en el aire, lo suficientemente cálido como para que la garganta de Holt se apretara. Mattie no lo notó al principio. Estaba tarareando suavemente, casi distraídamente, una melodía que el viento se llevó antes de que él pudiera ubicarla. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos se abrieron ligeramente, el más pequeño destello de reconocimiento nublado por cautela. Él vio en el breve apretón de su mandíbula el recuerdo de la humillación de ayer. Enderezó su postura y se limpió las manos en su delantal. «Buenos días, señor Carver», dijo, su tono cortés pero protegido. «No estoy segura de que lo trae por aquí». Holt se quitó el sombrero. No solía hacer eso a menos que quisiera mostrar respeto. «Vine a disculparme», dijo, voz ronca por la falta de sueño y algo más pesado. «Y a decirle que su pastel fue extraordinario». Ella lo estudió en silencio, buscando en su expresión cómo uno podría examinar una moneda por autenticidad. «No parecía ansioso por probarlo ayer», murmuró. «Me equivoqué». Holt tragó, sintiendo el peso de sus propias palabras. «Juzgué antes de entender, antes de siquiera intentarlo». Colocó la lata suavemente en su mostrador. «Esto que hace, es algo raro». Mattie miró la lata, su rostro ilegible. Sus manos permanecieron quietas a sus lados, dedos curvándose ligeramente como si contuvieran un instinto de protegerse. «La comida no cambia nada, señor Carver», dijo suavemente. «La gente ve lo que quiere ver». «Eso podría ser cierto», respondió Holt, moviéndose. «Pero cambió algo en mí». Su respiración se entrecortó apenas, pero lo suficiente para que él lo notara. Su honestidad colgaba entre ellos como un hilo frágil. Ella se dio la vuelta, levantando una sartén del fuego. El aroma de masa frita floreció en el aire, tirando de él como un recuerdo de infancia. Holt no estaba seguro de que había esperado, que lo perdonara rápidamente, tal vez, o que recibiera la disculpa con calidez. Pero Mattie había construido su vida sobreviviendo a la decepción. Había aprendido a leer promesas con cuidado, a dejar que su confianza subiera lentamente como una masa que necesitaba tiempo. Él se acercó más. «Si tiene unos minutos, me gustaría probar algo que hizo apropiadamente esta vez». Mattie dudó, luego colocó un plato frente a él. Una galleta dorada y humeante, suave en el centro. No habló mientras él se sentaba en una caja volcada y levantaba el bocado a su boca. Simplemente observó, no con orgullo, no con expectativa, sino con la paciencia cansada de alguien que había sido medida y descartada tantas veces que ya no creía en juicios justos. El momento en que la galleta tocó su lengua, Holt cerró los ojos, no porque quisiera, sino porque el sabor lo llevó a algún lugar donde no había estado en años. Algo se aflojó dentro de él, algo viejo y doloroso.
Cuando abrió los ojos, brillaban. La emoción lo sorprendió a ambos. Parpadeó con fuerza, bajando la galleta. Mattie se congeló. Señor Carver. Él carraspeó y aclaró la garganta ante el grosor de la emoción surgiendo. Mi esposa solía cocinar así, susurró. Cuando murió, yo. Su voz se derrumbó. Miró hacia otro lado, avergonzado por las lágrimas ahora brillando abiertamente. No esperaba. No estaba listo. El silencio se extendió entre ellos, llevado por las hojas susurrantes del algodón. Maddie se suavizó, sus hombros aflojándose. Lo siento por su pérdida, murmuró, y su voz ya no tenía distancia, solo ternura genuina. No quise remover viejas heridas. No lo hizo, dijo Holt gentilmente. Se siente más como si dejara que algo respirara de nuevo. Una ráfaga de viento cálido barrió entre ellos, removiendo el polvo a sus pies. Mattie miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente, el sol captando el brillo en sus ojos. La más pequeña grieta en su caparazón protector había aparecido, y Holt la vio, la sintió, la reconoció porque llevaba sus propias fracturas. Un par de gente del pueblo pasó cabalgando justo entonces, sus caballos levantando tierra seca. Billy Langford se inclinó desde su silla hacia el hombre a su lado, susurrando algo con una sonrisa. Holt se tensó. La expresión de Mattie se oscureció. Los dos jinetes miraron atrás, la risa llevada tenuemente por el viento. Piensan que estoy tratando de ganarme a un ranchero rico, dijo Mattie en voz baja, con galletas y pastel. Forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al pueblo le gustan sus historias. No importa si son amables. Holt apretó la mandíbula. Años de tormentas de polvo y arreas de ganado lo habían hecho resistente al clima, pero el chisme podía cortar de maneras que los puños nunca podían. Mantuvo su voz firme. El pueblo no te conoce. Solo saben lo que eligen ver. Su mirada se levantó para encontrarse con la de él. ¿Y qué es lo que usted ve, señor Carver? Esa pregunta lo golpeó más profundo de lo que esperaba. Se tomó su tiempo antes de responder, dejando que la luz del verano se asentara en sus facciones. Mejillas suaves, ojos firmes, manos marcadas por el trabajo en lugar de vanidad. No era el tipo de mujer que el mundo alababa en voz alta. Pero Holt sentía algo inconfundiblemente firme en su presencia. Veo a alguien que ha sido subestimada más veces de las que una persona debería soportar, dijo. Alguien con un don, alguien que vale la pena escuchar, que vale la pena probar. Su voz bajó. ¿Qué vale el respeto? Algo parpadeó detrás de sus ojos, sorpresa tal vez, mezclada con el más tenue ascua de esperanza. Miró hacia abajo a sus manos, alisando su delantal como si se anclara. Holt sintió su confusión, su desconfianza, su deseo. También sintió el muro que ella no estaba lista para bajar. Le entregó una segunda galleta. Coma, susurró. Antes de que el día se ponga demasiado caliente. Compartieron el silencio, y Holt sintió una extraña paz asentándose sobre él, como sombra después de demasiado sol. Le preguntó si necesitaba suministros. Ella rechazó cortésmente. Le preguntó si podía ayudar a reparar la pata tambaleante de su mesa. Ella dijo que se las arreglaría. Lo que no rechazó fue su presencia. Su estar allí sentado, dejando que la mañana se desplegara alrededor de ellos. Las horas pasaron de esta manera. Conversaciones pequeñas pero significativas. Mattie habló sobre las cocinas en las que había trabajado, las mujeres que le enseñaron, la manera en que cocinar se sentía como una oración cuando se permitía respirar en ello. Holt compartió cosas que no había dicho en voz alta en años. La forma en que el silencio acechaba la casa del rancho después de la muerte de su esposa. Las largas noches escuchando nada más que sus propios pasos resonando en habitaciones vacías. Mattie no trató de consolarlo. No usó lugares comunes. Simplemente escuchó. Ojos suaves, respiración firme, presencia cálida. Era el tipo de escucha que permitía que un hombre se sintiera visto sin ser expuesto. Más jinetes pasaron durante el día. Más miradas, más susurros.
Mattie se encogía un poco cada vez, aunque trataba de ocultarlo. Holt notaba cada destello de incomodidad, cada cambio hacia abajo de su mirada. El chisme ya había comenzado a transformarse en una historia que ninguno de los dos había pedido. Por la tarde, el calor se espesó y el cielo brillaba como miel brillante. Mattie comenzó a empacar su puesto, lenta por el largo día, pero graciosa en su firmeza. Holt cargó sus ollas a pesar de sus protestas a medias. Mientras levantaba la última caja, se volvió hacia ella con una expresión cuidadosa. Merecía mejor de cómo le hablé ayer, dijo. No espero perdón, pero quiero que sepa que veo mi error más claro ahora. Ella dudó. He aprendido a no esperar justicia, señor Carver. Bueno, respondió suavemente. Tal vez sea hora de que alguien demuestre lo contrario. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y algo cambió entre ellos. Un sutil realineamiento de la gravedad. El aire se sentía cargado, de la manera en que la tierra se siente justo antes de la primera gota de lluvia después de una larga sequía. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar de nuevo, Dusty Callan cabalgó hacia arriba. Riendas jalando. Miró entre ellos, luego sonrió ampliamente. El pueblo piensa que ustedes dos están cortejando, dijo en voz alta. Red con que la gente ya está apostando. El rostro de Mattie se sonrojó, el dolor destellando a través de sus ojos antes de que lo enmascarara. Los puños de Holt se apretaron, su paciencia deshilachándose. Dusty se alejó riendo. El aire entre Holt y Mattie se tensó, quebradizo con sentimientos no dichos. Mattie levantó su morral, voz callada pero temblorosa. Esto es porque no me quedo mucho en un pueblo. La gente toma una mirada y construye historias que no me pertenecen. Holt dio un paso hacia ella. Déjalos hablar. Ella tragó con fuerza. Fácil para usted decirlo. Él extendió la mano lentamente, con cuidado, y tocó el borde de su morral, no su mano, pero lo suficientemente cerca para que el calor pasara. Maddie, dijo, voz baja. No he terminado de disculparme y no he terminado de tratar de entenderte. Su respiración se entrecortó y por un momento no se movió. Pero luego dio un paso atrás, ojos brillando en la luz bajando. No haga promesas que no quiera cumplir, susurró. Se dio la vuelta y caminó hacia el camino, el sol proyectando largas sombras detrás de ella. Holt la vio irse, corazón latiendo con algo nuevo y desconcertantemente fuerte. No sabía exactamente qué sentía, pero sabía esto. Mañana iría tras ella de nuevo porque el sabor de su comida había roto algo abierto dentro de él y la mujer que lo hizo era la única que podía decirle qué significaba. La palabra viajaba por Sundown Ridge más rápido que cualquier jinete pudiera galopar. Para la mañana siguiente, todo el pueblo parecía saber que Mary Dunwell se había sentado con Holt Carver bajo el árbol de algodón, sirviéndole galletas mientras él hablaba de cosas que no había dicho a nadie en años. La gente no necesitaba hechos para alimentar un rumor. Todo lo que necesitaban era el contorno de una historia y unas cuantas lenguas inquietas dispuestas a colorearla. Sundown Ridge estaba lleno de esas. Al amanecer, Mattie despertó al sonido de murmullos fuera de su carreta. El bajo zumbido creciente de voces hilando el cálido aire de verano. Se sentó en silencio por un momento, escuchando el cadence de palabras medio oídas llevadas por el viento. Trampa. Ranchero. Cocinera grande. Desesperado. Ninguna de las voces hablaba con amabilidad. El chisme rara vez lo hacía. Maddie exhaló lento y firme, luego se levantó para empezar su día. Su puesto temporal de cocina para la cuadrilla de ganado había sido asignado tarde la noche anterior, más por necesidad que por bienvenida. Los vaqueros estaban listos para trabajar a lo largo de la línea de la cresta, despejando senderos y revisando cercas, y necesitaban a alguien que pudiera preparar comida sin ralentizarlos. Algunos de los hombres habían protestado, pero el capataz se encogió de hombros y dijo que Holt lo aprobó. Mattie sospechaba que lo hizo en silencio para que los hombres no se quejaran demasiado fuerte. Apreciaba el gesto, aunque hacía que su corazón se apretara con un dolor que temía se estaba volviendo familiar.
Para cuando llegó al pozo de fuego al aire libre, los hombres ya se estaban reuniendo, voces roncas, ojos entrecerrados. Desempacó sus suministros, sintiendo cada mirada como un peso en su piel. Aún así, comenzó a cocinar. El calor subió de las sartenes de hierro fundido, olas brillantes mezclándose con el polvo temprano. Los movimientos de Mattie eran firmes, graciosos, a pesar de la pesadez que cargaba. Rompió huevos en una sartén con movimientos suaves y practicados, removió papas sobre el fuego hasta que se crisparon y dejó que su mente se desviara al pequeño mundo que sus manos creaban. Cocinar siempre había sido su refugio. Aquí, los ingredientes obedecían su toque. Aquí, los sabores ofrecían verdad cuando la gente no lo hacía. Pero hoy, los susurros bajaron a tonos más agudos. «Nos va a ralentizar», murmuró uno. «El ranchero la está compadeciendo», dijo otro. «O tal vez busca consuelo». La risa siguió, mala y descuidada, el tipo de risa que nunca consideraba el costo de su eco. Mattie mantuvo sus ojos fijos en la sartén chisporroteante, pero su pecho se apretó. Deseaba haber usado una piel más gruesa esa mañana. Deseaba que el mundo no midiera el valor por tallas de cintura o sombras de rumor. Holt llegó una hora después a caballo, polvo levantándose alrededor de él mientras desmontaba. Caminó hacia el grupo con el tipo de autoridad callada que hacía que la gente se apartara antes de que siquiera hablara. Vio a Maddie inmediatamente, mangas arremangadas, cabello rizado en sus sienes por el calor, manos firmes, aunque su mandíbula estaba apretada. Algo parpadeó en su mirada, algo protector, casi feroz. Caminó directamente hacia ella. «Buenos días, Maddie», dijo suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida por la gentileza en su voz. «Buenos días, señor Carver. Espero que la estén tratando bien por aquí». Sus labios se levantaron en una pequeña sonrisa sin humor. «Lo están intentando». Los ojos de Holt se entrecerraron mientras miraba a los hombres. Dusty Quellen se movió incómodo. Walt fingió arreglar su correa de silla. Un par de vaqueros más jóvenes evitaron la mirada de Holt. Holt no dijo una advertencia. No necesitaba. Su silencio tenía un peso propio. Mattie no habló de los comentarios que había oído. Holt lo sintió como un tenue temblor debajo de su voz. Alcanzó un plato, lo llenó de su sartén y comió justo al lado de su pozo de fuego. La cuadrilla lo observó, confundida, inquieta, incierta de cómo interpretar a su líder rudo eligiendo comer bajo la mirada de la mujer que habían burlado. Holt comió lento, saboreando cada bocado de una manera que hizo que las mejillas de Mattie se calentaran con una emoción que trató de no nombrar. Cuando terminó, dejó el plato suavemente. «Estás contratada mientras quieras quedarte», murmuró. «Y cualquiera que tenga un problema con eso puede responder ante mí». Su respiración se entrecortó. Asintió, apenas capaz de hablar. Holt se alejó entonces, dándole espacio, pero dejando atrás un rastro de respeto más grueso que cualquier rumor arremolinándose en el aire. A medida que el día avanzaba, Maddie preparó el almuerzo sobre un fuego creciente mientras los hombres trabajaban bajo el sol pesado. El calor era implacable, pero su determinación se mantenía firme. El sudor resbalaba por sus sienes, pero seguía removiendo, volteando, sazonando con su toque callado. Notó a Holt cabalgando el perímetro, revisando a la cuadrilla, pero de vez en cuando lo atrapaba mirándola con preocupación, suavizando los planos duros de su rostro. Por la tarde, problemas de otra forma vinieron cabalgando hacia ella. Birdie Langford y dos de sus amigas se acercaron al campamento, fingiendo entregar tela a la esposa de uno de los vaqueros, pero claramente allí para alimentar su curiosidad. Se reunieron cerca del fuego de cocina, susurrando detrás de manos enguantadas. «Oí que le puso el ojo a Holt», dijo Birdie lo suficientemente alto para que Maddie oyera. «Las chavas grandes se desesperan. Siempre buscando casarse hacia arriba». «Ese ranchero es demasiado blando de corazón», respondió otra. «Le dará lástima y se condenará a sí mismo». Las manos de Mattie se congelaron en su cucharón. La vergüenza destelló caliente en su garganta. No se atrevió a mirar arriba. La risa de las mujeres, delgada y cortante, cortaba más profundo que cualquier comentario crudo de vaquero.
Maddie había sobrevivido palabras más duras en pueblos más duros. Sin embargo, algo sobre ser burlada frente a los hombres de Holt, hombres que necesitaban confiar en su cocina, hacía que sus entrañas se retorcieran. Trató de enfocarse en la sopa que removía, pero su pecho se agitaba, respiración inestable. Recuerdos surgieron no deseados. Burlas de infancia, cocinas que la descartaban, pueblos que se volvían fríos. Parpadeó con fuerza, luchando contra las lágrimas. Se negaba a dejar que nadie la viera romperse. Holt se acercó desde detrás de las cajas de fruta. No interrumpió. Simplemente se paró a su lado hasta que las mujeres notaron su presencia. Su risa murió instantáneamente. Birdie, dijo Holt, voz baja. ¿Tienes negocio aquí? Birdie se tensó. Solo pasando, entonces sigue pasando. Su tono no tenía ira, solo una nitidez controlada que llevaba más lejos que gritar nunca podría. Birdie tragó, mejillas enrojeciendo. Codeó a sus compañeras y se apresuraron a irse. Mattie miró al pote hirviendo, su visión borrosa. Holt no habló hasta que las mujeres estuvieron fuera del alcance del oído. No tenían derecho, murmuró. Está bien, susurró ella, aunque su voz temblaba. No, dijo gentilmente, pero firmemente. No lo está. Ella tomó una respiración y la soltó demasiado rápido. Su mano tembló. Holt extendió la mano hacia adelante lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando no lo hizo, estabilizó su mano en el cucharón. No dejes que sus palabras decidan quién eres, dijo suavemente. Su garganta se apretó dolorosamente. Asintió una vez, incapaz de formar una respuesta. Su mano se demoró un momento más, una reassurance, no una reclamación antes de que diera un paso atrás, pero el recuerdo de su toque quedó cálido en su piel. Por la noche, la cuadrilla de ganado regresó exhausta de su trabajo a lo largo de la cresta. Quemados por el sol, polvorientos y sedientos, se desplomaron cerca del pozo de fuego, esperando lo que Maddie hubiera preparado. Sirvió sopa, sirvió pan que horneó esa tarde, y habló poco. Los hombres, hambrientos y desgastados, comieron sin quejas. En algún punto entre el primer bocado y el último, el campamento se volvió callado. Los hombres intercambiaron miradas, sorprendidos, impresionados, humillados. Esto está bien bueno, murmuró uno finalmente. Lo mejor que hemos comido en semanas, dijo otro. Mattie no sonrió, pero sus hombros se relajaron. Sintió el cambio, pequeño, pero ahí. Respeto, reacio y atrasado, comenzó a tejerse a través de la cuadrilla. Cuando Holt probó su porción, dejó la cuchara descansar en el tazón y la miró con algo más profundo que gratitud. Ella no se atrevió a sostener su mirada por mucho tiempo. Temía que pudiera deshilachar cualquier armadura frágil que había armado alrededor de sí misma. Después de la comida, el atardecer se asentó sobre el campamento, pintando el cielo en largos trazos de ámbar y violeta. Mattie limpió sus ollas en la luz desvaneciente mientras los hombres atendían las tareas vespertinas. Holt se acercó, sus pasos lentos. Lo hiciste bien hoy, dijo en voz baja. Hice lo que siempre hago, respondió. Trabajar duro y esperar que sea suficiente. Fue más que suficiente. Ella pausó, girando ligeramente hacia él. Las cigarras zumbaban un patrón rítmico lento en los árboles. La luz del fuego parpadeaba sobre las facciones de Holt, suavizando los bordes duros tallados por la pérdida. No deberías tener que seguir defendiéndome, dijo. Tal vez debería, respondió. Tal vez alguien debería haberlo hecho hace mucho. Su respiración vaciló. La gente habla, señor Carver. Él se acercó más. Déjalos. Ella tragó con fuerza. Así no funciona el mundo. Tal vez sea hora de que alguien cambie eso. Las palabras se asentaron sobre ella como una manta que no se confiaba en envolver alrededor de sus hombros. Miró hacia otro lado, parpadeando contra el pinchazo de emoción surgiendo dentro de ella. Holt no empujó más. Solo se quedó cerca, ofreciendo silencio moldeado como refugio. Cuando las estrellas comenzaron a subir al cielo, Maddie terminó de fregar sus sartenes y caminó hacia su carreta.
No esperaba que nadie la siguiera, pero cuando alcanzó los escalones, Holt estaba allí. No demasiado cerca, no demandante, simplemente presente. Hay algo que deberías saber, dijo en voz baja. No dormí anoche. ¿No pudiste? No después de probar lo que hiciste. Ella se congeló, corazón latiendo. Continuó, voz firme. Hay fuerza en tus manos. Y nadie, no un pueblo chismoso, no una cuadrilla de vaqueros cansados, puede quitarte eso. Su garganta se cerró. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Entonces Holt añadió algo que la desestabilizó completamente. Algo que probablemente no quería revelar, pero ya no podía contener. Creo que tu cocina trajo de vuelta algo en mí que pensé que murió con mi esposa. Maddie inhaló bruscamente, aturdida. La noche se profundizó alrededor de ellos. El aire cargado y zumbando. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera reunir las emociones arremolinadas dentro de ella, Holt se hizo a un lado, dejándola pasar. Pero mientras subía a su carreta, una verdad se asentó pesada e innegable en el cálido aire de verano. Cualquiera que fuera lo que se había abierto dentro de Holt Carver estaba comenzando a abrirse dentro de ella también. La mañana rompió con una extraña pesadez, como si la tierra misma sintiera el malestar asentándose a través del rancho de Holt Carver. Una ola de calor había llegado durante la noche, espesando el aire de verano hasta que incluso el ganado se volvió inquieto. Para media mañana, la cuadrilla estaba estirada delgada, caballos tambaleando por deshidratación, hombres lentos, líneas de cercas cayendo donde el calor las había deformado. Los suministros estaban peligrosamente bajos porque la última entrega del pueblo había sido retrasada por una inundación repentina. Barriles de agua estaban medio vacíos. Bolsas de harina casi raspadas, y los hombres, desgastados por el sol y la preocupación, se estaban deshilachando en los bordes. Mattie sintió la tensión en el momento en que llegó al campamento. Incluso la luz del sol se sentía aguda, cortando a través del polvo como una hoja. Cargaba su morral más apretado contra su lado, escaneando el área con precaución practicada. Los vaqueros se veían exhaustos y agitados. Holt estaba cerca del corral, mandíbula apretada, hombros rígidos con el peso de la responsabilidad que llevaba como armadura. Cuando la vio, algo en su postura se relajó. Brevemente pero notablemente. Estamos quedándonos sin todo, dijo en voz baja cuando se acercó. Los hombres no han tenido una comida decente desde la cena de ayer. Y están regresando de la cresta medio rotos. Mattie asintió, ya pensando en recetas que pudieran estirar ingredientes delgados. Haré algo. Lo haré funcionar. Uno de los vaqueros resopló. ¿Qué va a hacer? ¿Alimentarnos con aire y oraciones? Otro murmuró. Deberíamos haber contratado a alguien que pueda seguir el ritmo. Las púas se deslizaron en ella como piedritas afiladas bajo la piel, pero no ralentizó sus pasos. Caminó al pozo de cocina, sus manos temblando solo ligeramente mientras dejaba su morral. Holt lanzó a la cuadrilla una mirada de advertencia antes de seguirla. Mary, murmuró, manteniendo su voz baja. No tienes que probar nada a ellos. No lo estoy haciendo por ellos, su voz tembló a pesar de su determinación. Lo estoy haciendo porque los hombres no pueden arreglar cercas o cabalgar la cresta si están muriendo de hambre. ¿Y tú? Ella pausó, respiración entrecortándose. Estás tratando de sostener todo un rancho con tus manos desnudas. Él tragó, la verdad golpeando más profundo de lo que ella pretendía. El calor subió más alto, ampollando la tierra. Mattie se puso a trabajar. Combinó la última harina con justo suficiente agua para formar una masa. Hirvió las papas restantes en un puré espeso y añadió el más tenue toque de especia que guardaba en su morral. Una mezcla secreta que había querido a través de cada pueblo. El sudor resbalaba por su espina mientras se inclinaba sobre el fuego. Las llamas lamiendo hacia arriba con calor codicioso. Sus brazos dolían, su respiración se acortaba, pero seguía adelante, empujando su fuerza en cada remoción, cada doblez, cada oración callada para que la comida fuera suficiente.
Holt se quedó cerca de su lado, ofreciendo ayuda silenciosa, trayendo agua, estabilizando la sartén cuando el viento sacudía el marco de hierro, protegiendo el fuego con su cuerpo cuando las ráfagas se volvían salvajes. Nunca tomó el control. Simplemente la apoyó paso a paso como si finalmente entendiera la carga que ella quería mucho antes de llegar a su rancho. Para temprano en la tarde, los hombres comenzaron a reunirse, atraídos por el aroma subiendo del pote, una mezcla sustanciosa y sabrosa que no coincidía con la escasez de ingredientes con los que había tenido que trabajar. Mattie sirvió la comida en tazones de lata. Sus manos temblaban por el esfuerzo, pero su mirada permanecía firme. Los vaqueros tomaron sus porciones, algunos hesitants, algunos abiertamente dudosos. Dusty Kellum fue el primero en probar. Levantó la cuchara con una sonrisa, listo para quejarse, listo para burlarse. Pero cuando la comida tocó su lengua, la sonrisa se cayó limpia de su rostro. «Esto no es posible», murmuró. Los otros probaron después. El silencio se extendió por el campamento. No el tipo tenso de antes, sino el silencio aturdido y reverente que seguía al momento en que un hombre encontraba algo innegable. Holt tomó su tazón último. Mattie no lo miró. No podía. Su corazón latía contra sus costillas, cada latido diciendo, «sé suficiente». Solo esta vez es suficiente. Holt levantó la cuchara, pausó y probó. El cambio fue inmediato. Su respiración lo dejó en una lenta exhalación asombrada. Algo dentro de él parecía romperse y repararse en el mismo momento. Los hombres miraron entre él y Maddie, esperando, inciertos. Maddie, susurró. Ella se congeló, asustada de mirar arriba. Esta comida, continuó Holt, su voz enronquecida con emoción que no podía ocultar, acaba de mantener este rancho unido. Las palabras no eran altas, pero no necesitaban serlo. Cada hombre las oyó. Cada sonrisa dudosa desapareció. Respeto. Real ganado respeto. Barrió el campamento de una manera que hizo que las rodillas de Mattie se debilitaran. Se aferró al borde de la mesa de servicio para estabilizarse. Pero no todos rindieron su orgullo tan rápido. Un vaquero, joven, audaz, hambriento de dominio, dio un paso adelante, frunciendo el ceño. ¿Y qué? Ladró. La cocinera sabe su camino alrededor de un pote. No significa que pertenezca aquí. Nos ralentizará cuando el trabajo real comience. Peso extra no la hace fuerte. La palabra golpeó como un látigo. Mattie se inmutó, ojos desviándose. La vergüenza subió caliente en su garganta. Antes de que pudiera retroceder, Holt dio un paso adelante. Su postura era calmada, pero la tensión en su mandíbula revelaba la tormenta dentro de él. El vaquero joven cuadró sus hombros como si esperara una pelea. Holt no le dio una. En cambio, habló con un poder callado que sacudió el aire alrededor de ellos. Juzgas a una mujer por su cuerpo, dijo, y nunca verás la fuerza que lleva. El campamento se quedó quieto, Holt continuó, cada palabra deliberada. Ella ha alimentado hombres cansados cuando tus piernas temblaban. Ha trabajado a través de calor que te habría puesto de rodillas, y ha hecho más por este rancho en un día que tú en un mes. La ira del vaquero flaqueó. Holt dio otro paso adelante, mirada inquebrantable. Si no la respetas, dijo, no me respetas a mí. El desafío era claro. El vaquero miró hacia otro lado primero. Mattie sintió algo dentro de ella deshilacharse. Un nudo que carrió por años, aflojándose hilo por hilo. Holt no la estaba defendiendo por lástima. No la estaba protegiendo porque era frágil. Estaba parado a su lado porque finalmente la había visto. Y esa verdad se asentó sobre ella con un sentimiento que no podía nombrar sin temblar. Después de la confrontación, la cuadrilla regresó a sus tareas renovada, energía restaurada por la comida inesperada. Mattie limpió sus sartenes en la sombra menguante, limpiando sudor de su frente. Holt se acercó en silencio, su sombra driftando sobre sus manos. «¿Estás bien?», murmuró, ella asintió, aunque su voz vaciló. «No deberías haber tenido que hablar por mí». «Tal vez no», dijo Holt, arrodillándose a su lado para que estuvieran al nivel de los ojos.
Pero quise hacerlo. Ella miró hacia otro lado, abrumada por la gentileza en su tono. He pasado toda mi vida tratando de no ser una carga. No lo eres, dijo firmemente. Eres una bendición que no sabíamos que necesitábamos. Su respiración se entrecortó en su garganta. No podía responder, no con palabras. Pero Holt parecía entender. No la alcanzó, no la agobió. Simplemente se quedó lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir la quietud firme de él, como estar al lado de un fuego cálido después de años de frío. El sol se hundió más bajo, encendiendo el horizonte en oro ardiente. La cuadrilla terminó sus deberes, y el rancho se volvió más callado, el calor finalmente aflojando su agarre. Matty empacó sus cosas lento, el agotamiento tirando de sus huesos. Holt se quedó hasta que levantó la última olla en su carreta. Mientras limpiaba sus manos en su delantal, Holt habló suavemente. Maddie, antes hoy, cuando dije que tu cocina trajo algo de vuelta en mí, pausó, buscando las palabras correctas. No fue solo memoria. Fue esperanza. Su corazón latió fuerte. La esperanza era peligrosa. La esperanza era frágil. Pero la sinceridad en sus ojos hacía imposible ignorarla. Tragó. No quiero ser otro recuerdo que perderás. No lo eres, dijo, voz baja. Eres algo nuevo, algo vivo. Ella lo miró, aturdida, temblando. El calor del momento los envolvió como el atardecer asentándose en los campos. Entonces, antes de que pudiera hablar, un jinete galopó al campamento, gritando el nombre de Holt. Polvo explotando debajo de cascos. Holt se volvió bruscamente. Mattie sintió la tensión romper a través del aire. El jinete se detuvo derrapando, sin aliento. Algo ha pasado. De vuelta en la casa del rancho, el rostro de Holt cambió instantáneamente. Miedo, urgencia, responsabilidad chocando a la vez. Se subió a su caballo sin dudar. Maddie, dijo, voz apretada. Quédate aquí. Volveré tan pronto como pueda. Ella asintió, aunque el temor se enroscó en su estómago. Holt encontró sus ojos una última vez, lleno de palabras no dichas, luego pateó su caballo al galope, corriendo hacia el horizonte mientras los últimos rayos de sol quemaban los bordes del mundo. Y en el polvo asentándose que dejó atrás, Mattie lo sintió. Cualquiera que fuera el bocado que había cambiado todo era solo él.